Buenas, mi nombre es Joan Brenes, soy Carnet B81300 y estudio educación musical. Voy a presentarles el audio, digamos, de la entrevista. Entonces, en un momento. Ok, estoy compartiendo el audio. Entonces, los audios están en orden a las preguntas que se plantearon en el documento que envió la profe. Entonces, aquí va la primera. Mi nombre es José Vargas, tengo 25 años, estoy en mi sexto año de la carrera de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Soy oriundo de Turrialba y en el año 2017 emigré a San José, más específicamente en las Mercedes de Montes de Oca por motivos de estudio y cercanía con la universidad. Lo más difícil de emigrar fue el proceso de adaptación y el cambio de una zona rural a una zona más urbanizada, como lo es la gran área metropolitana. Y lo más fácil ha sido contar con el apoyo de personas que como yo también migraron de zonas rurales a zonas urbanas, a una zona urbana, y el apoyo mutuo que nos dimos entre todos para poder adaptarnos de una forma más fácil. En cuanto a los aportes culturales, cada una de las personas con las que habito vienen de distintas partes del país, por tanto ha sido muy rico el proceso de aprendizaje de nuevas costumbres y tradiciones, gastronomía y demás patrones culturales que tienen cada una de estas zonas. Por tanto ha sido un proceso de retroalimentación de mí hacia ellos y de ellos hacia mi persona, que me ha ayudado mucho a conocer, a nutrir un poco más el acervo de conocimiento en cuanto a las distintas zonas del país. Ok, esa sería la parte esta de la entrevista. A mí lo que me llama, digamos, la atención es donde menciona la parte de que, como digamos, al vivir con otras personas, y todos comparten un poco de la cultura, tradiciones, costumbres y de todos los lugares de donde cada persona proviene. Y, y me llama, digamos, la atención eso de que como de esta forma y se aprende pues ciertas cosas que de todas estas diferentes zonas del país que tal vez por otros medios no podríamos aprender o no aprenderíamos. Ok, bueno, voy a seguir yo. Yo soy Pamela Medina Cordero, carnet 294688 y estudio educación primaria. Voy a compartirles el audio. Hola, buenas. Mi nombre es Alonso Medina. Eh, Estudié Contaduría Pública y Administración de Negocios. Actualmente trabajo en una empresa de consultoría que es fruto del esfuerzo personal también. Ahí tengo varios colaboradores. Eh, Trabajé un tiempo para el Sistema Bancario Nacional, básicamente en el Banco Central de Costa Rica y en la SUGEF, y posteriormente decidí pues con ayuda de Dios tirarme a la consultoría y bueno, ya de eso son aproximadamente unos 17, 18 años. Soy guapileño, nací en el hospital de Guapiles, viví un tiempo en Roxana de Guapiles, ahí todavía conservo mi papá y varias familia, y yo emigré
posteriormente de ahí hacia San José para ya estudiar y pues seguir superándome, digamos, si lo quiere uno ver así. Soy de las personas que piensa que a pesar de que habían muchas limitaciones de dinero, es decir, no había suficiente dinero en la casa, considero que eso no era similitud de pobreza, ¿verdad? La pobreza siempre he creído que está en la mente. Una cosa es tener limitaciones de dinero y otra cosa es ser pobre. Así como una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Lo más difícil de haber dejado mi zona es quizás la gran riqueza que tenía y la libertad de que podía eh, gozar al aire libre muchísimas cosas. No había ningún tipo de problema en cuanto a una maldad tan pronunciada, ¿verdad? Pues sí existían vicios, ¿verdad? La gente que tomaba licor, la gente que, bueno, muchas falencias, pero la libertad de poder uno levantarse, caminar tranquilo, dormir tranquilo, todo eso, digamos, uno lo pierde cuando llega a las ciudades, no porque las ciudades sean malas, sino porque el sistema mismo no permite que uno ande con tanta libertad. Todo es más acelerado, todo es más rápido, todo se tiene que hacer de una forma determinada. Ya las distancias, aunque parezca mentira, las distancias se vuelven más grandes, entonces se hace necesario agarrar buses y todo para poder llegar a ciertas cosas. Este, creo que culturalmente pues uno trae consigo ese amor por la vida, ese amor por la naturaleza, ese amor por los animales, ese amor por lo que se lleva adentro, ¿verdad? Eh, uno, uno valora mucho cada cosa, por ejemplo, no sé, no es solo el hecho, digamos, de andar a caballo, sino lo que significaba eh, el andar a caballo. O sea, eh, era una experiencia de vida, era saludar cuando usted anda en un caballo y pasa por diferentes casas, usted saludaba. eh, era una obligación saludar. Entonces, eh, cultura y educación deberían ir de la mano. Lo que pasa es que la gente asocia cultura con música, con arte, con eso, y creo que va más allá. O sea, primero siempre está la persona y después está todo lo demás, y creo que eso era sumamente importante. Vivir en San José igual, o sea, ha sido una experiencia de vida, me ha ayudado a desenvolverme, a ser otra persona, a tener una visión de mundo muy diferente, a, a valorar que todos actuamos y vivimos en un mundo eh, muy diferente. Las personas no es lo mismo cómo negocia, por decirle algo así, cómo negociaba allá en el comisariato, lo que uno llamaba comisariato, que era como decir la pulpería, pero era donde vendían de todo. El señor que atendía el comisariato tenía una forma de negociar muy diferente al como negocia el dueño del restaurante chino en San José, el dueño de la pulpería, como se negocia en un supermercado, ¿verdad? Todas esas, allá era, como decía uno, el pelo de un bigote. Si alguien decía, deme una bolsa de arroz y por favor apúntemela que se la pago el día que me pagan, eso era totalmente certero. En cambio aquí no, aquí la experiencia es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que la gente se disperse, y al haber más posibilidades de que la gente se disperse, pues la probabilidad o el riesgo de no tener ese dinero es más alta. Básicamente es lo que les puedo contar. Bueno, nada más de mi audio, lo que puedo decir es que, no sé, yo siento que a pesar, bueno, el del audio es mi papá, entonces obviamente tengo una cercanía
de más cercano, valga la redundancia, pero siento como que también desde mi perspectiva, como los aportes que él nos ha dado a nosotros por tal vez nosotros ser de San José, mi mamá también es de San José, pero él de venir a otra provincia, pues sí han sido bastante significativos, ¿verdad? Como comentaba Johan, como o la persona que entrevistó Johan, la parte de la gastronomía o incluso la música, cosas así, han sido básicamente cosas que mi papá nos ha transmitido y que es parte precisamente de eso, ¿verdad? De donde él nació y la migración que tuvo hacia San José. Hola, mi nombre es Melissa Alvarado, mi carnet es B60344, estudio Ingeniería Industrial. Voy a compartir la entrevista. Para empezar, si se puede presentar y decir cuál es su nombre y su edad. Bueno, mi nombre es Dagoberto Villalobos, tengo 26 años y soy oriundo de la zona de Golfito. ¿Qué estudiaste y en qué trabajas? Bueno, por el momento me desempeño como oficial de seguridad en la UCR y estoy estudiando apologética y además a futuro si tengo como la visión de poder sacar como carrera ingeniería agrónoma, perdón. ¿Nos puedes compartir un poco sobre tu experiencia de migración? ¿Desde dónde saliste y cuándo fue esto? Sí, bueno, yo viví en Paso Canoas, queda así como la frontera con Panamá, hasta mis 12 años. Luego de ahí me pasé para Golfito y hace 6 años que vivo aquí en San José. Entonces, ha sido como algo, digamos, muy variado en el sentido de que de uno como que no se puede acostumbrar a un lugar, digamos. Ya el día de mañana ya uno sabe que va a estar en otro lado, hay gente nueva, nuevas culturas, nuevas personalidades y nuevas cosas que uno va a ir conociendo. ¿Qué sientes que fue lo más difícil y lo más fácil de migrar? Adaptarse. Siento que adaptarse a veces es como lo más difícil porque cuando uno llega a un lugar es como, no sé, uno no conoce nada, no conoce a nadie y tiene que volver a empezar de cero. Creo que eso es como lo que más lo pone a pensar a uno, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles considera que fueron aportes culturales que trajiste desde Golfito hasta San José? Creo que como la forma de vivir, porque, por ejemplo, ¿cómo explicarlo así de una manera sencilla? Aquí es como que están más avanzados que allá con respecto a las tendencias o a las modas, por así decirlo. Y digamos, como que la forma de vida allá es más tranquila y aquí es como más acelerada, o sea, más trabajo, el tiempo se hace más corto, las personas son como, no sé, más metidas en lo suyo, por así decirlo, más concentradas en lo suyo. En cambio, ya todavía existe como esa sensación de pueblo, ya como que uno conoce al hijo de fulano que creció con sutano y así, ¿me entiendes? Sí. Y a la inversa, ¿qué considera que el lugar donde llegaste te ha aportado a ti? Creo que, bueno, vivir aquí me ha servido muchas cosas, me ha enseñado a madurar, me ha enseñado que el tiempo pasa muy rápido, que uno tiene que aprender a ser diligente, muy diligente, porque cuando uno se da cuenta ya pasaron los años y si uno no se enfoca en lo que necesita o lo que quiere concentrarse, cuando
se da cuenta, se le fue el tiempo, y los años siguen pasando, y el tiempo sigue pasando, y las personas siguen pasando, porque si algo que he notado aquí en San José es que todo es muy pasajero, ¿me entiendes? Son muy pocos, así, llamémoslo como relaciones interpersonales, trabajo, porque digamos, en 6 años que tengo aquí, yo he calculado que ya he trabajado como en 6, 7 lugares también. Entonces, es algo muy acelerado y todo es muy cambiante, muy, muy cambiante. Entonces, siento que me ha ayudado a desarrollar conducta y carácter en ese sentido, de saber aprovechar más el tiempo, de saber también cómo relacionarme con los demás, porque también es descubrir que no todos piensan de la misma manera, que hay mucha diversidad en muchas formas de creencia, filosofías, y creo que son cosas que uno necesita tener en cuenta también a la hora de abrirse a otros lugares. Muchas gracias, Dago. Bueno, esa era la entrevista. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue interesante porque a Dagoberto yo lo conozco hace poco, como hace 2 meses, y sí sabía que era de Golfito y que ahora estaba en San José y por eso le pedía el favor de la entrevista, pero o sea, nunca se me hubiera ocurrido preguntarle ese tipo de cosas como los aspectos culturales que él pudiera traer desde Golfito o lo que aprendió en San José. Entonces siento que me ayudó mucho como a conocer un poco más y que siento que si no hubiera sido por ese trabajo, o sea, nunca se me hubiera ocurrido preguntarle eso y conocer esa parte o esa experiencia que nos compartió ahorita. Hola, mi nombre es Luz Osegueda, carné B95743, estudio enseñanza de castellano, literatura y filología española y vivo en Tibás. Voy a compartirles mi entrevista. Se comparte el sonido de una vez, ¿verdad? ¿O no? Me dicen si escuchan. ¿Cuál es tu nombre y edad? ¿Escuchan? Okay. Sí, todo bien. Nombre y edad. Sara Mélida Osegueda, 47 años. ¿En qué trabajas? De ayudante de cocina. Contanos tu experiencia de inmigración, de dónde a dónde te movilizaste, o sea, de qué país vienes y cuándo fue que hiciste este viaje. De Nicaragua, en el 99 llegué a este país, entré. Por trabajo, por motivo de trabajo, estoy en este país. Siempre ya vine por tener un futuro mejor, por salir adelante. Como ser una madre soltera, tenía que trabajar duro para salir adelante. En este país he trabajado, he estado juntando café, tanto como el último trabajo que me he quedado es de ayudante de cocina, cocinando de todo con los chinos. He aprendido muchas cosas y he salido adelante, gracias a Dios. Mi bebé tenía 15 días nacida cuando la dejé para venir hasta Pérez Celedón, ilegal, a coger café. Bueno, antes sí era peligroso viajar ilegal. Venía uno hasta cierta parte en el bus, de ahí agarraba uno caminata en el monte con su bolso y si los policías le salían tenía que correrse, esconderse, llegar de noche a otro lado y al otro lado a salir y cada vez que los policías no la fueran a atacar. Antes sí era peligroso, ahora no es tanto riesgo, ahora es más fácil comparado con el tiempo de antes. Siempre migración, acá siempre lo ven a uno como ser un extranjero, lo tratan como lo más feo que se puede hacer. ¿Qué fue lo más
difícil o lo fácil, si crees que hay algo fácil de hacer este viaje, ¿verdad? De emigrar. Lo más difícil fue dejar a mi bebé para poder salir adelante por ser madre soltera. Lo más difícil que se me ha hecho es que migración no me renovó la cédula y ahí es donde se me ha hecho más difícil la cosa, pero sí, siempre gracias a Dios he seguido trabajando, pero no correctamente a como debe de ser. Uno no se tiene que rendir, uno tiene, aunque las cosas estén difíciles, uno tiene que salir, luchar y seguir adelante con la ayuda de Dios. Los de mis padres, ellos son muy ancianos y siempre he trabajado también para ayudarlos a salir un poco adelante a ellos. Y sí, es muy duro, difícil estar lejos de su país, uno y más de los ancianos. Por ejemplo, papá murió y me costó mucho, pero sí pude ir, ni siquiera enterrarlo. Me gustaría saber qué aportes culturales, o sea, qué costumbres, qué tradiciones, qué cosas fueron las que trajiste de tu país cuando hiciste ese viaje, cuando migraste. La comida típica que siempre me encantan, los tamales. Los tamales, el bao, palabras, y ahí sí, vos, usted, y ahí pues, las rosquillas, los roquetes, como la cumbia chinandegana, la inición costeña, los corraleros Navi, Miramar. ¿Y qué crees que te ha aportado en costumbres, en tradiciones, el lugar a donde vives ahora? Es decir, en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué es lo que has aprendido de acá? Bueno, aquí en Costa Rica he aprendido a decir huila, demasiado, las personas somos diferentes, todo es distinto. Y también aquí aprendí, sí, a trabajar con los chinos, a cocinar comidas chinas, a aplicar los vegetales en diferentes formas, a hacer diferentes comidas. ¿Y volverías a tu país si tuvieras la oportunidad? Por la situación que se vive en Nicaragua, más con el presidente, no se puede vivir allá, no hay trabajo, y todo está muy el doble de caro que acá, y la situación es diferente, por esos motivos y razones no se puede. Bueno, el audio es un poquito diferente, ¿verdad? Y tuve que explicar las preguntas porque, bueno, mi familiar no entendía algunos conceptos, ¿verdad? De cultura o el concepto de migrar y demás, entonces sí tenía que hacer esa traducción. Había momentos en los que no se entendía muy bien porque de repente hablaba de comida y después de música y también de palabras y demás, pero es porque yo le hacía las preguntas, pero para que entendiera bien lo que yo quería rescatar. Y sí, era eso, digamos, que decía que extrañaba muchísimo todas las comidas típicas de allá, que inclusive a veces tienen la oportunidad de hacer acá. La música y bueno, las palabras, realmente de la forma de hablar no ha cambiado nada. Y también comentaba de que acá uno aprende a ser más aseado en el sentido de el cuidado del medio ambiente, porque no es típico tirar basura en las calles, como sí lo es en países como Nicaragua o El Salvador, ¿verdad? Eso era lo que comentaba y es una persona muy cercana a mí y es una historia de vida muy difícil porque tener que dejar un hijo a los 15 días de nacido es algo muy, muy complicado, ¿verdad? Súper difícil, pero esta situación de pobreza la obligó a tener que dejar su país y también lo difícil que
que fue pues la muerte de su padre, que yo también lo comparto, no por sangre, pero sí por crianza, ¿verdad? Y también viví esa experiencia el año pasado y fue horrible porque literalmente solo fuimos a enterrar a esa persona, ¿verdad? No pudimos estar ahí y es espantoso, es una situación que la verdad no se le desea a nadie, pero migrar siempre tiene sus complicaciones, ¿verdad? Bueno, hola a todos. Mi nombre es José David Delgado. Mi carnet sería B92570. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería en Computación y vivo en el cantón de San Pablo Heredia. Voy a proseguir a mostrar mi entrevista. Vamos a ver. Ok. Ok, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu nombre y edad? Catalina Vargas, 64. ¿Qué estudiaste y en qué trabajas? Estudié primero bachiller en educación con énfasis en inglés en la Universidad Nacional. Después estudié licenciatura en relaciones públicas y licenciatura en psicología. ¿Y en qué trabajas? Ahora soy pensionada y trabajé en comunicación y en psicología básicamente los últimos años. Muy bien. Ahora contanos tu experiencia de inmigración o emigración. ¿De dónde a dónde te movilizaste y cuándo sucedió esto? Fue por los años 70. Migré de Naranjo hacia Heredia. Tenía que viajar a la Universidad Nacional. Fue épocas muy difíciles porque en ese momento el servicio de transporte no estaba en muy buenas condiciones y muchísimas veces, por ejemplo, cuando hubo derrumbes y obstáculos, problemas en el transporte, fue muy difícil llegar. Por ejemplo, se tenía uno que ir por otros vías. No, por ejemplo, no era la autopista, sino que había que irse, por ejemplo, de Heredia hasta Naranjo, por Grecia, Sarchí, etcétera. Entonces fue bastante difícil, durábamos muchísimas horas en llegar hasta la casa, a veces llegar en la noche. En algún momento tuvimos que, cuando cambiaron la hora, en la época de Rodrigo Carazo, que hubo una medida de que se adelantó una hora, entonces salir de madrugada para la universidad, etcétera. Fue una experiencia bastante complicada en ese momento, pero una experiencia muy bonita. El ambiente universitario, principalmente de la Universidad Nacional, lo máximo. Ok, muy bien. Bueno, creo que ya se respondió que fue lo más difícil, pero ahora lo más fácil de ese proceso de inmigración. Lo más fácil es que en la Universidad Nacional siempre sentí que éramos no un número, no éramos un carnet, éramos personas, éramos gente con un nombre. Entonces había siempre un ambiente de camaradería muy, muy bueno. Em, Creo que estuve en un momento importante desde el punto de vista ideológico en la Universidad Nacional, donde hubo una participación importante de personas, principalmente de Chile, con mucha conciencia social, cuando tuve que llevar las humanidades o generales. Entonces creo que todo el tema social, eso fue para mí de las experiencias más valiosas, porque todavía creo que hay resabios de ese aprendizaje y eso fue para mí determinante en toda mi convivencia social después de todos los años de estudios en las otras carreras. Pero yo creo que la formación humanista, holística, con sentido social que obtuve en la Universidad Nacional fue determinante para una concepción de vida, de mundo, de sociedad que todavía tengo. Ok, muy bien. Ahora dice, en tu opinión, ¿qué aportes culturales trajiste contigo cuando migraste? Bueno, yo creo que a nivel de cultura, compartir experiencias, por ejemplo, venía de una zona cafetalera, entonces compartir con compañeros de otras zonas donde no era una zona cafetalera, poder compartir las dinámicas sociales, los patrones de crianza de esa zona en contraposición, por ejemplo, con los patrones de crianza de la capital, gente que venía de San José, gente que venía de Heredia, entonces uno podía intercambiar opiniones, creencias y muchos aspectos culturales porque habían espacios para este diálogo social. Ok, muy bien. Y ahora, viceversa, ¿qué te ha aportado el lugar a donde llegaste a vivir? Bueno, importante, Heredia siempre representó una zona o un lugar, culturalmente hablando, para mí, muy interesante. Em, Creo que aprendí también de mis compañeros heredianos nuevas formas de ver la vida, formas de pensar, formas de interactuar, dinámicas distintas. Y yo creo que Heredia en ese momento era muchísimo más ciudad, y lo es ahora que Naranjo. Entonces me abrió como una perspectiva también de ciudad que yo no tenía incorporada por venir de una zona tan rural. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Bueno, esa fue la entrevista que decidí hacerle a mi mamá. Y algo muy interesante que ella sí me ha comentado en otras ocasiones, pero que no abordo mucho aquí, es que
cuando ella se vino, digamos, de su pueblo natal aquí a Heredia, ella cambió mucho en cuanto a la personalidad, porque ella cuenta que ella era como una muchacha muy tímida, que le daba miedo hablar con todo el mundo, y ahora es como una de las personas más extrovertidas que yo conozco, la verdad. Entonces sí, esa experiencia creo que la transformó, la verdad, desde ese punto de vista. Hola, mi nombre es Johnny Cabezas, carnet B1-204. Y bueno, les voy a presentar la entrevista que le hice también a mi papá. Sí, aquí lo voy a poner. Buenas, mi nombre es Johnny Cabezas Calderón, tengo 52 años y estudié odontología. Yo migré a la provincia de Limón cuando tenía 36 con toda mi familia a raíz de una crisis económica. La situación se puso difícil, el tema laboral era complicado porque mi profesión es liberal. Entonces dependía del flujo de pacientes que no tenía en ese momento, porque me había dedicado a trabajar en un sistema de unidad móvil. Por lo tanto, no tenía una clientela fija en un solo lugar, sino que trabajaba para empresas. A raíz de la crisis y de toda esa situación, me vi obligado a tomar una decisión de migrar a un lugar donde yo creía que podía levantar clientela rápidamente. La decisión que se tomó fue Limón. Mi hijo mayor tenía en ese momento 12 o 13 años. La que le seguía estaba chiquitita, como 7 años, creo. Pues, sí, aproximadamente por ahí, 7, 8 años, no sé. Y la pequeñita acababa de nacer. La experiencia fue de golpe, porque hubo que tomar decisiones que, si bien es cierto, había que hacerlas, se habían venido postergando. Cuando ya no hubo como más remedio, se tomó varias decisiones drásticas, vendimos la casa, obtuvimos un dinero de retorno y decidimos irnos. Yo fui el que principalmente puse cabeza en eso porque creía que podía alzar dinero rápido y hacer clientela rápida. Y en efecto, así fue. O sea, yo llegué y a mí me tardó aproximadamente 2 meses en tener un flujo de pacientes como si hubiera vivido toda mi vida en Limón. Una agenda llena todo el tiempo. Siento que el carisma y mi forma de ser y mi perseverancia me ayudaron a poder afianzar la oficina rápidamente, además de que ya había venido trabajando un poquito el mercadeo como unos 3 o 4 meses atrás. Para ellos fue un poco duro porque dejaron atrás familiares, amigos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, al llegar a un lugar totalmente diferente, con una cultura diferente y una manera de comer diferente, pues fue algo interesante. Además de que como familia nos unimos más todavía, porque era un proceso no de uno, sino de todos. Lo más difícil que fue adaptarse a vivir ya propiamente en el lugar permanentemente. Tal vez uno no lo vea ahora porque ya ha pasado mucho tiempo, pero llegar a vivir permanentemente en una cultura tan diferente como la cultura limonense es complicado. Adaptarse, ellos son un poco más agresivos, son un poco más gritones, a veces hasta más exigentes, un poco más ignorantes algunos, no todos. Y en fin, hay de todo. De la cultura, lo que yo pude llevar fue la forma de ser de la gente de la GAM. Esa tiene un poco más de trato, más tacto, más tranquilidad, y eso sirvió para que tuviera mayor aceptación. De allá aprendí cosas de la cultura de su comida, de la idiosincrasia del limonense, de su manera de pensar y cómo poder meter eso en mi rol de trabajo para poder aprender a vivir en ese lugar. Por lo demás, ha sido un proceso largo y que todavía seguimos viviendo, no tanto ellos, porque ellos ya migraron de vuelta a ¿cómo se llama? A San José o a Cartago,
pero en mi caso sigo parte allá, parte aquí. Bueno, quería hacer recapitular un par de temas, y uno se refiere a lo que fue llegar a un lugar con costumbres diferentes. La vida en Limón es un poco más despacio. La gente sí es un poco más tranquila alguna, un poco más efusiva, digamos, otra. Pero fue un proceso de adaptación, un proceso en el cual tuvimos todos que aprender a integrarnos a la nueva cultura o nueva sociedad a la que estábamos llegando. Traíamos costumbres diferentes de acá, y a la hora de integrarnos allá tuvimos que bajar un poco las revoluciones y tuvimos que hacer algunas modificaciones que nos sirvieron para poder vivir en la zona. Bueno, esa fue la entrevista que le hice a mi papá, y tal vez lo que me parece curioso es que lo más usual es que la gente migre de estas zonas rurales hacia la ciudad, inclusive por los mismos motivos por los cuales nosotros, o bueno, mi papá terminó yendo a Limón, que fue por oferta laboral o facilidad como en su trabajo. Y de la zona, bueno, claramente yo viví como con él esa experiencia, pero desde otro lado, súper joven, y a mí creo que me marcó bastante ver como que la vida tenía otro paso, como se mencionaba en otras entrevistas, un poco más desacelerado, como el tiempo tal vez tiene o se siente menos rápido, ¿verdad? Y creo que particularmente a mí me gustó bastante, y es algo que siento que se adapta más como a como el estilo de vida que me gustaría tener. Hola, yo soy Verónica Fallas, mi carnet es C02841, estudio educación musical y psicología y actualmente vivo en Mercedes, aquí en San Pedro. Y bueno, voy a compartirles acá el audio. Vamos a ver, compartir sonido. Listo. Qué raro que no carga. A ver si lo puedo abrir de nuevo. Next. Mi nombre es Rebeca Fallas Blanco y tengo 27 años. Estudié Ingeniería en Informática y me desempeño en Data Center Operaciones. Soy costarricense y me mudé a Estados Unidos en el año 2017. Lo más difícil para mí es adaptarse a una cultura diferente. Muchas cosas que son culturalmente importantes en Costa Rica no lo son en Estados Unidos y viceversa. Por ejemplo, la cercanía con la familia, como hermanos, hermanas, primas, primos, tíos y tías. También es difícil sentirse siempre extranjero y con el tiempo se pierde el sentimiento de pertenencia al propio país porque la vida continúa aunque uno ya no está ahí y todo va cambiando. Lo más fácil, al menos en Estados Unidos, es más que todo acostumbrarse a las facilidades de un país desarrollado. Por ejemplo, el ordenar algo por internet y que llegue en 2 días o incluso el mismo día. Un salario un poco mejor que el que podría tener en Costa Rica también. También el tener la oportunidad de explorar aportes de culturas muy diferentes, como gastronomía de muchos países, que es posible gracias a la inmigración de esas diferentes culturas a Estados Unidos. Considero que la cultura costarricense aporta buenas costumbres en cuanto a ética en el ambiente de trabajo. He tenido la oportunidad de conocer a un número de trabajadores costarricenses que se desempeñan en diferentes áreas y que en poco tiempo se han convertido en líderes de un equipo. La cultura estadounidense me ha aportado el interés por el cine. En mi opinión, no es común en Costa Rica conocer el nombre de un gran número de actores o actrices o también películas. En este país he aprendido a apreciar el cine un poco más.
Ella es mi hermana Rebeca, y ella se mudó a Estados Unidos. Bueno, ahí lo menciona, ya lleva bastantes años ahí. Me pareció muy curioso lo que ella menciona de, de apreciar otras culturas en Estados Unidos, que realmente es gracias a la propia migración, digamos, de otras personas ahí, que gracias a la migración se puede enriquecer muchísimo como un territorio, la cultura, ¿verdad? De un territorio. Em, También me parece interesante lo que ella menciona de que se pierde un poco el sentido de pertenencia. Yo realmente no he emigrado nunca a otro país, por lo que no podría tal vez comentar mucho sobre eso, sobre esa experiencia. Pero sí, me parece interesante eso que ella comenta de que la vida aquí en Costa Rica sigue y que bueno, volver es como a veces complicado. Bueno, entre similitudes que pude, digamos, encontrar en todos los audios, creo que uno es adaptación. Creo que a todas las personas de los audios, en su mayoría escuché como que les costó al inicio adaptarse al lugar donde iban. Y otra fue, digamos, yo lo interpreté así como nostalgia. Es como que uno siempre recuerda el lugar donde uno vive. Entonces uno siempre tiene como ese sentimiento, esa sensación del lugar de donde uno está, al que uno fue, digamos, distinto, digamos, a donde uno emigró. Uno siempre está como con el recuerdo de todas aquellas, yo qué sé, sensaciones del lugar, como lo decía el papá de Pamela, eh, que él recuerda mucho el lugar de la zona rural. Y creo que otras, digamos que similitudes o diferencias, bueno, más que similitudes, es como que todos, bueno, en su mayoría mencionaban que en la ciudad todo era como más rápido, y digamos, en lugares del campo es como más, como el tiempo pasa como más lento, más tranquilo. Y creo que desde mi experiencia lo pienso igual, porque yo vengo de una zona rural. Yo soy oriundo de Santa Cruz, Turrialba, pero actualmente estoy viviendo, digamos, en Vargas Araya por cuestiones de estudio. Entonces, pienso que al inicio siempre es difícil la adaptación, aunque por mi parte fue un poco más rápida, debido a que por el colegio, digamos, yo realicé pasantía y práctica la pasantía la hice en un refugio de vida silvestre. Entonces tuve que emigrar a esa zona, y la práctica la hice en un jardín botánico. Entonces también tuve que emigrar a esa zona fuera de donde yo vivía. Entonces de mi parte a mí se me hizo como más, digamos, que no tan difícil o una experiencia diferente, sino que ya tenía como una cierta experiencia de haber realizado, digamos, esa actividad. Ok, bueno, de mi parte, igual concuerdo con esa parte de adaptación y como ese sentimiento de nostalgia, pero también agregaría, creo que en su mayoría era por cuestiones de estudio o trabajo, ¿verdad? Como esa idea de superación o buscar mejorar las condiciones de vida, ya fuera por el estudio o trabajo. Eso es lo que noto en similitudes, y en diferencias me parece bastante curioso como, el caso de Johnny, ¿verdad? Que es como a la inversa, tal vez como que siempre cuando uno tiende a estar más en edades como universitarias es cuando viene a una zona urbana, y eso es como todo lo contrario, ya a una edad adulta migra a una zona, eh, no, bueno, a otra provincia, pues, porque no podría decir que rural en su totalidad, pero me pareció como muy interesante esa diferencia. eh, y también las diferencias que, bueno, hay varios que emigran de provincias, pero también hay otros que, como Lucy y Verónica, ¿verdad? Que es a países distintos, ¿verdad? Entonces, una que viene a Costa Rica y otra que más bien sale de Costa Rica hacia Estados Unidos. Entonces, también me pareció interesante conocer como esas percepciones. En cuanto a mi experiencia personal, yo no he tenido que emigrar a ningún lugar. Yo desde que nací acá, digamos, y nunca me he pasado de casa ni nada. Llevo mis 20 años viviendo en San Francisco de Ríos, y creo que la principal razón es porque
siento que fue como algo que le tocó hacer a mi papá, ¿verdad? Como que él fue el que tuvo que emigrar, pero ya una vez acá logró establecerse, ya logró conseguir trabajo, luego crear su propia empresa y demás. Entonces como que todo ha sido como o sea, como la parte laboral de él siempre ha sido acá en San José, de parte de mi mamá también, la mayoría de la familia de ambas partes está en San José, entonces como que simplemente no hemos tenido la necesidad de ir a otro lugar. Igual los centros de estudio, tanto de mi hermano como el mío, están bien en San José, entonces como que siempre nos hemos mantenido acá. Bueno, yo pienso que a la vez es como la similitud entre la mayoría y la diferencia en el caso de Johnny. Creo que la mayoría como que se fueron solos o jóvenes y solos, dejaron familia y se fueron como a un lugar diferente por estudio, por trabajo. A cambio él se llevó a toda su familia a Guapiles y no sé, tal vez por la edad que se emigró, no sé, pero me pareció muy interesante eso, que si la mayoría pasa por esa experiencia, como Catalina fue, que, que dejó a, no, no fue Catalina, que dejó a fue Sara, que dejó a su niña de 15 años en Nicaragua. Entonces, son experiencias totalmente diferentes, como tener que dejar a los hijos, que tener esa oportunidad de llevarse a la familia. No deja de ser difícil, ¿verdad? Como mencionaban ellos, que la adaptación es una de las cosas más difíciles y eso está tanto si fue de país a país o de provincia a provincia, de rural a urbano o de urbano a rural. Y en mi experiencia personal, bueno, igual no he emigrado, siempre he vivido en Alajuela, sí me he pasado de casa en ocasiones, pero siempre en lugares cercanos y considero que la diferencia no ha sido de ahí como marcada, siempre fue a la misma escuela, al mismo colegio y a la misma universidad, entonces por ese lado no tengo como esa experiencia de migración. Bueno, no sé si me escuchan. Creo que en todas las entrevistas está este sentimiento como de extrañeza ante un nuevo espacio, ¿verdad? El siempre encontrar algo nuevo, aunque migres de una provincia que está muy cercana a otra, te puedes encontrar con un mundo, con una cultura completamente diferente, como pasa en el caso San José Limón, ¿verdad? Del papá de Johnny. Encontrar que Limón es súper rico, con comidas completamente diferentes, la forma de ser de las personas, el clima, es bastante curioso. Bueno, yo no lo siento, digamos, no siento una diferencia tan grande cuando viajo San José, Alajuela, Heredia e inclusive Cartago, pero sí la siento cuando voy a Limón o Guanacaste. Todavía Punta Arenas no tanto, entonces es bastante extraño. Siempre me he preguntado por qué, pero siempre relaciono mucho Punta Arenas con Guanacaste. Yo digo, son muy parecidos. Alajuela, Heredia, Cartago, son muy parecidos. Limón, otro mundo, completamente diferente, ¿verdad? También es este hecho de que siempre encuentras facilidades, ¿verdad? Ya sea porque emigras hacia una zona donde vas a encontrar pues, mayores oportunidades económicas, pero también en el caso del estudio, viajar es algo completamente estresante y más para un estudiante, ¿verdad? Estar perdiendo tiempo a veces, más cuando uno lleva tantos cursos. Una diferencia, bueno, en el caso del audio de mi familiar, la vida se le complica un poco más, ¿verdad? Por estas cuestiones legales que no es tan fácil, digamos, para otras personas en Centroamérica venir a Costa Rica por la cuestión de la visa, ¿verdad? Y porque en migración, pues, a veces son un poquito reacios y en a quién le dan los documentos
y a quién no. E inclusive esta persona ya tenía su cédula, pero cuando vino lo de la pandemia, pagó para la renovación y le dijeron que como no estaban trabajando, entonces que se esperara y la dejaron ahí en espera. Y ya han pasado 2 años y la plata se esfumó y no le resolvieron nada, ¿verdad? Es bastante difícil en ese sentido. Y en cuanto a mi experiencia, pues yo sí he emigrado bastante. No nací aquí, ¿verdad? Nací en León, en Nicaragua, pero he vivido como unos años aquí, unos años allá. O sea, desde que tenía 1 año estoy acá, pero cuando tenía 2 estaba allá. Después estuve en el kinder acá, pero no me dejaron graduarme y ya estaba en la escuela allá. Y era un problema, en algún momento lo era porque me decían, no, es que está chiquita, o sea, tiene un desnivel enorme, porque acá uno en primer grado y tiene que tener 7 años, ¿verdad? Más o menos, o cumplirlos mientras pasa ese año. Pero yo tenía 6 y allá una persona puede tener 5 y estar en primer grado. Yo tenía 6 y es como no la vamos a aceptar, pero yo ya me había graduado allá del preescolar, entonces era como, y lo mismo me pasó en el colegio, es que está muy pequeña y tuve que dejar un tiempo ahí, un lapso de espera enorme, pero es muy, muy divertido y a la vez muy difícil porque tenía problemas con mi forma de hablar, como pasaba una temporada aquí, como estaba una temporada allá en la escuela, cuando estaba allá se burlaban por la forma en la que hablaba y cuando estaba aquí también. Entonces yo tuve que encontrar un mecanismo de defensa y lo que hice fue tratar de neutralizar mi manera de hablar. Entonces, yo a veces quería decir algo, pero lo pensaba, o sea, no, esto no, así no se dice aquí, ¿verdad? Para decir Willas, allá no se dice Willas, se dice chavalos, entonces yo es como, no, o sea, ¿qué digo? Entonces yo decía niños o chiquitos, para no decir Willas o para no decir chavalos, porque era como, generaba toda una confusión en mi mente con las palabras que tenía que usar. Y viviendo aquí en Costa Rica, también he vivido en Guanacaste, en Liberia, en La Cruz, en Punta Arenas, también he vivido, y bueno, aquí en San José, solo en Tibás. También viví en Heredia un tiempo y sí, he viajado bastante. El problema es que ahora no puedo estar por mucho tiempo en un solo lugar. Digamos, ya tengo como 3 años de estar en Tibás y ya siento que necesito moverme, que ya no me puedo quedar acá porque tengo esta cuestión en mi sangre que no me deja quedarme por mucho tiempo en un, en un sitio. Pero es muy difícil también porque ahora que murió mi papá, yo quería estar allá y tenía tiempo de no verlo por lo de la pandemia y solo llegar a enterrarlo, o cuando mi abuela se enferma y no la puedo ver porque está muy lejos, em, o cuando mi mamá se va y tampoco la puedo ver y solo llamarla, es muy complicado en ese sentido, pero también mi personalidad se ha complicado demasiado porque, como les digo, ya no puedo quedarme en un solo sitio, tengo que moverme. Y esa ha sido mi experiencia. Ok, bueno, en relación con los audios que hemos escuchado de todos los compañeros, creo que la principal similitud que se puede rescatar son los motivos de inmigración, que básicamente se podrían catalogar en una, pues, entre laborales o de estudio. O sea, que básicamente todas las personas migran buscando mejoras a nivel profesional o laboral. Y otro tema sería el de la adaptación, que bueno, como es de esperarse, la migración es un proceso complicado y la adaptación en muchas circunstancias pues no es fácil porque usted llega
pues un lugar nuevo, con una cultura nueva, idiosincrasia nueva, costumbres nuevas, gente nueva, tal vez o sea, que fue criada de una manera distinta. Creo que un compañero, ahorita no recuerdo quién fue, pero alguien decía que uno de los entrevistados, que era como común saludar a la gente en su pueblo, o sea, como que iba pasando y que lo más normal era saludar a la gente. Bueno, pues aquí en la gran área metropolitana eso realmente es poco común hacerlo con desconocidos. Y entonces, pues puede ser difícil para alguien que migra, digamos, a San José, de una zona donde tienen esa costumbre y empezar a saludar a todo mundo y que no sea, digamos, recíproco, por así decirlo. Bueno, en cuanto a diferencias, se podría rescatar el audio del compañero Johnny, dado que todos los demás son migraciones de una zona más rural a la ciudad, tipo San José o una zona más urbana, por así decirlo, mientras que el señor que fue entrevistado migró hacia Limón. Entonces, esa sería como una de las más grandes diferencias. También estaría el tema de migración a nivel país o entre provincias, que obviamente, bueno, yo me imagino que cuando se migra de un país a otro, el proceso de adaptación pues es más complicado porque hay más factores que entran en juego y demás. Bueno, en mi experiencia personal, nunca he tenido que migrar dentro o fuera del país. Ok, ¿por qué no? Bueno, básicamente porque no he tenido la necesidad de hacerlo, o sea, nunca me he visto obligado a migrar, nunca he tenido como razones contundentes para hacerlo y siento que es una decisión que pues no se puede tomar muy a la ligera, o sea, sí hay que pensarlo bastante y tener buenos motivos para migrar en caso de que sea necesario y todavía no he tenido esa experiencia. Ok. Bueno, como similitudes, sí, concuerdo con mis compañeros y rescataría que el proceso de adaptación, bueno, naturalmente, ¿verdad? Al haber tantas diferencias, costumbres, la manera de vivir, eh, genera o sea, la parte más complicada, digamos, de la migración y tal vez a lo que más le tememos por ser seres de costumbres, ¿verdad? Eh, lo que más suele ponerse en el contrapeso, ¿verdad? Y también, por otro lado, los motivos por los cuales se han realizado estas migraciones, ¿verdad? Como hemos dicho, por crecimiento, oportunidades laborales o profesionales, más que todo. En cuanto a las diferencias, sí, supongo que bueno, con respecto a la migración, que fue más bien hacia la gama, hacia afuera, ¿verdad? En el caso de nosotros, bueno, de mi papá. Y con respecto a la migración aquí en Costa Rica, donde todo es relativamente cerca, ¿verdad? Y a pesar de decir uno Limón y ver esa gran diferencia, Guanacaste, y también decir, bueno, la manera en la que se vive todo es muy diferente, son escasas horas, ¿verdad? Bueno, y claro, por lo pequeño de nuestro país, pero vemos la gran diversidad que hay, ¿verdad? Cultural. Y bueno, eso aplicado a otro país es súper más complicado, ¿verdad? Eh, lo que ahí uno dice, dejo familia y dejo personas, sí es real porque uno no puede tal vez en un fin de semana irlas a visitar, ¿verdad? Esa diría que es la principal diferencia. Ahora, bueno, con respecto a la experiencia personal, como les comentaba mi papá, nosotros migramos. En ese momento yo estaba muy pequeño, entonces era nada más irnos, ¿verdad? Toda la familia. Ahora vamos a ir a Limón, que era un lugar que antes de ni siquiera había visitado. Creo que tal vez el centro una vez muy pequeño y igual por cuestiones de trabajo de mi papá.
Y creo que lo que más rescato de ese lugar es, o lo que más, como les había mencionado, me gustó es como esa tranquilidad, digamos, o ese paso desacelerado con el que se vive. Y ahora yo más bien estoy aquí en la GAM y me gustan muchas cosas, pero creo que sí me gustaría inclusive volver allá. Sí. Bueno, yo creo que entre similitudes encontré, además, pues obviamente las que ya han mencionado los y las compañeras, que hay mucha nostalgia por la familia, especialmente como que se menciona mucho, pues que ya no se puede ver a la familia tan constantemente, y como que hay mucha nostalgia por eso. Y también, bueno, obviamente la razón de migración, que casi siempre es trabajo y estudio, digamos, que es como el que se repite un poco más. En cuanto a contrastes, me llama la atención, obviamente, cómo puede cambiar la experiencia migratoria dependiendo de las condiciones o de dónde uno venga o de las condiciones en las que migre, porque, por ejemplo, la familiar de Luz, que ella pues obviamente tuvo muchísimas complicaciones en cuanto a cuestiones legales de migración y pues temas económicos, ¿verdad? Que es un sacrificio muy grande, al menos en cuanto a mi hermana, ella cuando migró, pues migró, digamos que dentro de la legalidad, porque pues ella se fue a trabajar y tenía como sus papeles y bueno, ya se casó allá, entonces ahora como que nunca ha tenido esa complicación, entonces sí me llama mucho la atención ese contraste que es de verdad tan marcado, ¿verdad? De qué tan difícil o sencilla se hace la migración dependiendo de las condiciones de las que uno provenga. En cuanto a mi experiencia personal, nunca he tenido que emigrar fuera del país. He emigrado yo soy de Los Santos, de San Marcos, y pues yo en un pueblo bien pequeñito, súper rural, una montañita ahí en algún lado de San Marcos, y me tocó migrar acá a San José para empezar a estudiar, que es la misma experiencia que tuvo mi hermana mayor y mi hermana Rebe también antes de irse para Estados. La experiencia ha sido muy enriquecedora en general, ya pues solo cambiar las situaciones de cómo uno vive, vivir solo, por ejemplo, o ya estar como lejos de la familia, eso ha sido como los contrastes más grandes. Sí siento que no sé, es como una experiencia particular, pero físicamente me drena mucho el ambiente de acá porque siento que es demasiado movido y todo como que, y yo vengo de un clima muy frío, entonces como que solo el que sea como caliente me drena un toque, ya todos esos contrastes son como que lo resiento mucho físicamente, digamos, como que siento que mi cuerpo está en un lugar diferente, digamos. Pero en general ha sido una experiencia pues muy bonita, pues he migrado en una posición de mucho privilegio para estudiar y para nuevas experiencias y todo, entonces pues sí, ha sido curioso, pero siento que es una experiencia que se ha repetido miles y miles de veces, especialmente para la universidad, que muchísima gente pues migra a otras zonas del país, ¿verdad? Bueno, la primera noticia que nosotros buscamos como grupo es una que se titula ACNUR alerta sobre la crisis invisible de Mozambique mientras los impactos climáticos agravan los desplazamientos. Es una noticia que dio el portavoz de ACNUR, es la agencia de la ONU para los refugiados. Y acá primero tenemos un conflicto donde hay mucha violencia, ¿verdad? Este se da entre la ciudad de Niassa y la provincia, perdón, de Cabo Delgado. Estas se ubican al norte en Mozambique, ¿verdad? Estaban en conflicto, entonces, producto de esta situación, hubo desplazamiento, hubo personas refugiadas dentro del mismo país, ¿verdad? Y fueron hacia las zonas costeras, donde desgraciadamente los recibió ciclones, tormentas, 5 tormentas de hecho.
Entonces estas personas se vieron gravemente afectadas porque estaban en asentamientos, muchas de ellas. Estamos hablando de una cifra de más de 736,000 personas, ¿verdad? Afectadas en el asentamiento de Maratane. Hubo daños terribles a infraestructuras claves como escuelas, hospitales, y ACNUR lo que está haciendo es ayudar a la reconstrucción de estas y a proteger a estas personas. Pero se les ha complicado en muchos casos dar las ayudas porque el conflicto que hay entre la ciudad de Niassa y Cabo Delgado hace que sea difícil que se puedan entregar las ayudas y la protección que necesitan. Es más, se habla de que todavía hay personas en un riesgo muy grave que necesitan ayuda, y ACNUR estima de que aproximadamente 30 millones de dólares o más serían los necesarios para poder terminar de ayudar a todas estas personas. Es una noticia reciente de mayo de 2022. El último ciclón que hubo fue el de Mariatane fue en marzo, sí, en marzo, 11 de marzo, por el ciclón Gombe. Y eso sería. Ok, en cuanto a las poblaciones afectadas, bueno, como dijo la compañera, la provincia del norte de Cabo Delgado pues está como en media guerra, es una situación bastante compleja, una coyuntura que pues no es fácil y evidentemente son familias enteras que han migrado a estas zonas, que están con todas sus tormentas, todos sus ciclones y demás, que migran, digamos, huyendo de la guerra, huyendo de la violencia y se encuentran con estos desastres naturales. Entonces, obviamente, sí son poblaciones bastante vulnerables y es una situación bastante compleja. Ok, en cuanto a las autoridades o organismos que están ahí como involucrados, las agencias de la ONU pues tienen problemas ingresando a la zona por conflictos violentos, que hay situaciones de violencia que no les permiten como ingresar, y a las agencias de la ONU y a otras organizaciones humanitarias. Pero acá la noticia comenta un poco sobre ACNUR, que estaría entrando a Mozambique a hacer evaluaciones de la situación, y también pues a ofrecer alojamientos, kits domésticos, a colaborar con la reconstrucción de escuelas y hospitales, por esta tormenta Gombe, ¿verdad? También están ofreciendo asistencia legal a más de 21.500 personas en temas, ¿verdad? Pues al ser personas refugiadas necesitan como asistencia en este tema, para pues entrar a la legalidad. Y bueno, como mencionó la compañera, esta organización necesitaría para el 2022 36,7 millones de dólares para continuar como contrarrestando la crisis. Bueno, la noticia no habla de actos de discriminación, es un desplazamiento interno dentro de diferentes provincias de Mozambique, como mencionaban, por conflictos internos. Entonces no se puede hablar como de si personas provenientes de otros países fueron bien recibidas, pero igualmente tampoco se habla de que personas provenientes del mismo país, pero diferentes zonas, hayan sufrido tipos de discriminación. La segunda noticia que seleccionamos es sobre, bueno, es titulada Acabar con el riesgo de migración por los desastres, más caso al conocimiento tradicional y menos al de los asesores. La noticia es del 31 de mayo del 2022, entonces es bastante reciente y está dividida como en tres partes. La primera parte básicamente nos habla sobre que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
está advirtiendo sobre las catástrofes que pueden ocurrir en, en los próximos años, específicamente en la región de Chad, en África. En esta región hay muchas personas indígenas, mujeres y además es una zona en la que la gente solía dedicarse a actividades económicas como la pesca. Sin embargo, producto de este cambio climático y la falta de recursos hídricos, han tenido que cambiar completamente su forma de vivir y adaptarse a esto. Y además hay personas que no han logrado esa adaptación y han tenido que desplazarse porque las condiciones eh, en las que viven no pueden seguirlas manteniendo, digamos. Eh, Eso es como la primera parte de la noticia. La segunda parte em, es específicamente en Fiji, que la situación es parecida igual con una situación de cambio climático, donde se habla básicamente de lo que son los ciclones y cómo estos han afectado a la población en los últimos años, específicamente en el 2016 y el 2020, y cómo las personas han tenido que movilizarse porque no les queda de otra manera, ¿verdad? No pueden seguir viviendo porque eh, las consecuencias que dejan los ciclones son prácticamente de pérdidas totales. Y por último está el traslado de poblaciones entre las islas del Caribe, que sucede una situación más parecida a la de Fiji, que es producto de huracanes y demás, que las personas específicamente de San Vicente han tenido que desplazarse tanto a lo interno como a lo externo de la isla. Eh, Incluso también la población de Barbuda, que ha tenido que desplazarse a la parte de Antigua, producto de lo mismo, ¿verdad? De los huracanes y de las afectaciones que todos estos dejan, simplemente no pueden seguir viviendo en esta zona. Y también se menciona cómo el impacto de la pandemia ha complicado aún más estos desplazamientos y migraciones, porque una de las condiciones era la vacunación y pues habían personas migrantes que no estaban de acuerdo con tener que ponerse la vacuna, digamos, para poder migrar a otras zonas. Entonces también esto ha sido como un factor que ha afectado. Y básicamente eso es lo que trata la noticia. En cuanto a las poblaciones afectadas, por lo menos en el caso del Chad, en África, son principalmente pueblos indígenas los que se están viendo pues obligados prácticamente a esta emigración, y pues obviamente al ser pueblos indígenas se encuentran, bueno, en su mayoría en una situación socioeconómica un poco complicada, de gente que usualmente no tiene los recursos económicos necesarios para emigrar y poder hacer una nueva vida, por así decirlo, y pues evidentemente es necesaria la ayuda de diferentes organizaciones a nivel internacional. Por otro lado, en la tercera noticia que habla de diferentes islas del Caribe con los huracanes y la actividad volcánica, es importante hablar del tema de que como es un evento reciente, pues entra con lo que vendría siendo la pandemia y todo el tema del COVID-19, y como mencionó la compañera anteriormente, uno de los requisitos para la migración es tener la vacuna. Entonces, como que todo se complica más para las poblaciones afectadas, porque básicamente pues dos eventos se juntan en un mismo momento. Ok, en cuanto a las partes, digamos, de organizaciones involucradas que colaboren, digamos, a ayudar en todas estas situaciones, se encuentra, no hay como una específica que diga tal nombre, pero instituciones involucradas están las oficinas de la Organización de Naciones Unidas, que durante la séptima sesión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres,
ellos examinaron ciertas opciones de fortalecimiento y todo esto con el fin de reducir los riesgos que tienen todas estas personas por desplazamiento debido a los desastres. En cuanto a parte, digamos, de esas soluciones, en la noticia en la noticia de la destrucción de los ecosistemas, dieron como solución ayudar a, digamos, a estas personas indígenas utilizando herramientas, digamos, de tecnología que puedan utilizar, digamos, un mapeo por satélite que puedan unir con todos los conocimientos tradicionales que tienen estas personas, que esto sirvió, digamos, para elaborar como una mejor comprensión de lo que tenían, de los recursos que estas personas tenían. Bueno, con respecto a cómo fueron recibidas estas personas migrantes, en el caso de Fiji, la Oficina de Desastres de Fiji, pero bueno, es una organización, pero mejoró el vínculo con las comunidades, especialmente con esas que son marginadas. Y con respecto a las islas en el Caribe Oeste, también hay acuerdos de libre circulación. Bueno, como mencionaron anteriormente, se dificulta un poco por la vacunación, pero estos acuerdos de libre circulación permiten, es entre las islas, ¿verdad? Y permiten entonces que la gente se aleje de las zonas afectadas y facilitan viajes, acceso a empleo, a escolaridad y otros servicios. Bueno, comentando más sobre las noticias, a mí me pareció muy llamativo en el caso de esta última noticia, las personas de este lugar de Chad que comentaban que ellos eran migrantes por vocación, que una de ellas comentaba que eran migrantes por vocación y que de sus conocimientos ancestrales como comunidad indígena, pues tenían formas de hacerle frente a esos cambios climáticos. Y me parece que se relaciona mucho con lo que hemos estado conversando en el curso sobre el derecho a migrar, sin importar, digamos, de dónde se provenga el derecho de migrar igual, digamos, en condiciones igualitarias. Creo que se relaciona mucho con esta noticia porque vemos que son personas que están en situaciones de vulnerabilidad y pues el migrar se vuelve más complejo, no es como tan sencillo solo de moverse de un lugar a otro. Pero sí, me parece muy interesante esto de solucionar, digamos, las crisis climáticas volviendo a un conocimiento, pues, como propio de los pueblos originarios del lugar. Creo que fue Luz primero y luego Pami. Sí, un poco aunado a lo que estabas diciendo, es increíble para mí cómo estas comunidades, en el caso de Chad, han desarrollado sus estrategias de defensa que se mueven, ¿verdad? Cuando saben que cómo va a estar el clima, ya empiezan a migrar de un lugar a otro. Y cómo tienen también esta oportunidad de alguna manera de salvarse en ese sentido de los desastres, pero que no pasa en el caso de lo que vimos en Mozambique, porque ellos tienen además un conflicto de guerra, podríamos decir, hay mucha violencia y demás, entonces no tienen ninguna salida. Los azota por un lado el cambio climático y por otro lado el clima de violencia y de represión en el lugar en donde viven. Sí, yo también pensaba como andar, o sea, como ser conscientes de que la migración por el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Y siento que tal vez para mí, viéndolo de afuera, es una migración bastante complicada porque es que no hay de otra.
O sea, yo siento que obviamente todas las migraciones probablemente se encaminan a eso, ¿verdad? Como buscan, o tal vez como con las entrevistas lo veíamos, buscando em, mejores ingresos o mejores estudios y demás, pero estas es simplemente, o sea, no hay otra salida, ¿verdad? Es como la única opción que hay y precisamente en la región de Chad, eh, ahí también mencionaban como que es que la tierra tiene todo, ¿verdad? Tiene como sus costumbres, sus tradiciones, sus cosas y que precisamente no quieren abandonar la tierra por eso, ¿verdad? Como por ese arraigo cultural que tiene la población con el espacio físico. Y también me parece muy interesante eso, ¿verdad? Porque como veíamos ahora, o sea, las personas que emigraron tienden a recordar mucho su zona, a pesar de que fue como una decisión propia de ellos, como de emigrar. Y acá es como, ok, no me queda de otra, tengo que, pero es mi tierra, ¿verdad? Entonces siento que es como un dilema también que probablemente tienen esas personas a la hora de emigrar y me parece muy interesante como toda esta parte de la migración. Yo creo también que como en la situación de Mozambique, que se hablaba un poco de cómo la violencia interfiere en la incidencia de los grupos humanitarios, que también me hace recordar un poco lo que conversábamos en la clase sobre los países, por ejemplo, como Guatemala o El Salvador, tienen, que sufren muchísima violencia en zonas específicas del país, en el que digamos que autoridades o cualquier tipo de ayuda o ayuda humanitaria, digamos, que quiera entrar a esas zonas, pues se ve como inhabilitado por la violencia y yo creo que es algo que vemos en lugares, en muchos lugares del mundo. No sé si alguien más tiene un comentario, estaremos cerrando esta parte. Bueno, en esta sección vamos a comentar una noticia que problematiza la migración de personas ucranianas con la situación de guerra en este momento, especialmente la contraposición em, de la condición de migrantes de las personas ucranianas blancas o las personas que residen en Ucrania que son de origen africano o asiático. La noticia comenta un poco sobre pues que se reciben de manera distinta en los países receptores, valga la redundancia, y bueno, que en temas de políticas de migración, de recibimiento de refugiados, cambia mucho cuando se trata de personas, o en este caso personas ucranianas, a cuando se trataba de personas de otros orígenes. Entonces, bueno, primero, quiero saber qué piensan en cuanto a en qué consiste esta aparente, pues, como hipocresía que hay en los países receptores en cuanto a políticas de recepción y por qué se da esta situación. Adelante, Pam. Bueno, ¿en qué consiste? Y yo creo que básicamente es como que los países, ¿verdad? Anuncian, bueno, yo digo anuncian, pero digamos, como que están conscientes de los conflictos bélicos que hay y demás, y saben que las personas migran y brindan algunos accesos, ¿verdad? Y se mencionaban algunos países que brindaban transporte público o gratuito o que brindaban condiciones de trabajo y demás, pero la hipocresía recae como en que dicen eso, pero tal vez a la hora de que llega una persona, en este momento me acuerdo que eran estudiantes negros, llegaban y querían montarse en un tren, les decían que no podían, que no había campo, pero ellos veían cómo las personas blancas podían ingresar al tren sin ningún problema. Em, entonces es como esa hipocresía, como simplemente discriminar en este caso por la etnia, por el color de piel
Y, y sí, o sea, hablan como de como de que están abiertos a ayudar, a apoyar, a dar lo que sea necesario, pero realmente no es a todos, ¿verdad? Es como a los grupos seleccionados pues, que ellos consideran. Adelante, Meli. Yo siento que en parte hay algo como mediático, digamos, tal vez este conflicto de Ucrania, o sea, todas las noticias, entonces como que quieren hacer noticia de que este país recibe, ¿verdad? Pero tal vez otras migraciones de otras zonas que tal vez no están como en boga, digamos, o no sé, que no están siendo tan cubiertas por los medios, entonces a eso sí no, porque siento que hay en parte de esa hipocresía es como que no lo hacen como por humanidad, sino por cierto reconocimiento, digamos, internacional, de llevarse como esa medalla de que sí, somos humanitarios. Ya comentar. Sí, claro. Luz. Sí, me parece curioso, ¿verdad? Que alguien mencionara la noticia de que los acogían tan fácilmente a los ucranianos blancos, ¿verdad? Porque no había muchas diferencias en cuanto a la forma de hablar y demás. Es muy curioso porque también decían de que nunca habían acogido gente tan educada, pero estos muchachos eran universitarios a los que no dejaron subir a los trenes. Entonces me pregunto, ok, eran personas educadas también. O sea, y también que fueran de origen asiático no significaba que no fueran educados. En realidad se deja ver mucho la hipocresía de estas personas de pasar de un momento a decir, no, aquí no entra nadie, así, aquí entran todos. Por este mismo hecho de la supremacía del blanco y todos pensamos de que ya en el siglo XXI no se van a presentar estas cuestiones, que ya no va a haber racismo, que ya no va a haber xenofobia, y es lo que más vemos en este momento. Claro, que hay que tomar en cuenta esta cuestión de la cancelación, ¿verdad? Porque ahora si usted emite un comentario, usted dice, mira, ese negro o algo así, a usted ya lo pueden cancelar. Ahora hay una sensibilidad increíble con el tema. En parte ayuda a visibilizar problemáticas, en parte también crea otras por esta cuestión de la inclusión forzada. Pero yo creo que los migrantes reconocemos inmediatamente esa hipocresía, porque yo en cuanto vi las noticias, cuando pasó eso, yo es como, ok, pero si vinieran de otros países, no creo que lo recibieran de la misma manera. Aunque también esto podría ayudar a invisibilizar un poco las problemáticas que trae la migración de los ucranianos, porque yo estaba leyendo un artículo que decía que las mujeres, muchas de ellas llegan a ser prostitutas y demás a los países a los que van, sobre todo en Alemania, que es donde se concentraba el estudio. Entonces es un poco complejo el asunto, pero es increíble cómo en el siglo XXI se siguen dando todas estas cosas. Lo importante es que, como digo, o sea, en parte la sensibilidad que se ha creado ayuda a que le demos mira a este problema y tratemos de resolverlo. Pame. Sí, yo también quería decir como que aparte de esta hipocresía por parte de los países, también está como la hipocresía incluso como de los países no participantes, ¿verdad? Porque ahí hablaba un poco de los periodistas y los comentarios que hacían, entonces decía como que uno de los periodistas decía que no era Irak, ¿verdad? Que era, o sea, una ciudad europea y que era algo más civilizado. Y había otro como que decía que no eran como refugiados tratando de escapar, sino eh, como una familia, o sea, que vieran a las personas que estaban migrando y como una familia que forma parte de, del continente europeo. Entonces siento que también se puede ver como la hipocresía por esa parte, ¿verdad? Que incluso no estando ahí, no estando recibiendo, o sea, simplemente haciendo comentarios, se ve como esa misma hipocresía, ¿verdad? Como que para algunas cosas sí y para algunas otras no. Sí, totalmente.
¿Quiénes son mejores aceptados y por qué? Hoy ya hemos abordado un poco eso. Evidentemente, los mejores aceptados son las personas blancas con una condición económica, pues, privilegiada tal vez, y quienes no, pues, las personas de etnias distintas, personas negras o personas asiáticas. No sé si alguien, pues, tiene algo que agregar a esa pregunta. Podemos pasar a la siguiente. José. Sí, algo muy interesante que creo que todavía no hemos conversado es que por ahí uno de los personajes hizo la distinción de que a las personas que se les daba un trato diferenciado era simplemente porque no tenían el pasaporte europeo. Sin embargo, pues me parece como que es una excusa, una manera simplemente de quitarse el tiro, de quedar, por así decirlo, políticamente correcto o pues básicamente un pretexto para no decir que es un tema de racismo y xenofobia. Yo lo que pienso es que, digamos, como que buscan la forma más fácil o lo más fácil, porque de como ya se decía, ellos ven como que son cercanos, personas que tal vez tienen similitudes en cuanto a idioma, cultura, eso, entonces como que buscaban como esa parte, no sé, más fácil, y incluso ya discriminaban o comparaban eso, como decían, es que no somos un país de tercer mundo para tratar a las personas así, como diciendo que los del tercer mundo tratan a todo mundo peor, no sé. Entonces, no sé, a mí me parecía curioso eso de que nos discriminaban a todos, o sea, a los demás países, y contando Irak y todo eso. Y solo como que se centraban en solo ellos, como que ellos son mejores que los demás, no sé. Sí, aparentemente la diferencia entre quienes se reciben bien y quienes no está más fundamentada, pues, obviamente en la etnia, en color de piel, en condiciones socioeconómicas, digamos que es más sencillo, como decía Johan, recibir ciertas poblaciones, porque no, pues, tal vez traen menos, cargan menos problemáticas con las que a las que tendría que responder, pues, el país receptor. ¿Qué interrogantes creen ustedes que deja abierta la noticia? ¿Qué preguntas les generó? Yo creo que de mi parte, yo siempre he creído, incluso en los foros que hemos realizado en el curso, como que se deja de lado temas como esto, ¿verdad? La xenofobia, el racismo, em, como que se cree que no forma parte ya del diario vivir. Entonces como que me deja esa cuestionante, ¿verdad? ¿Por qué se han abandonado o por qué se ha dejado de lado como esos temas? Si siguen formando parte de la realidad, o sea, siguen pasando las mismas o situaciones muy similares a como pasaba hace años y simplemente porque tal vez existen decretos o leyes o cosas, se cree que simplemente ya no pasa, ¿verdad? Como listo, están los derechos humanos, no pasa. Entonces, eso es como lo que a mí me queda, como el que nos ha llevado a dejar esos temas completamente de lado. Perdón, yo creo que a veces sí vemos estos temas, pero tengo una opinión muy personal de que la cultura del meme muchas veces lo que hace es restarle seriedad a temas que de verdad no se prestan para hacer memes, ¿verdad? Entonces, ahora con esto de la guerra, eran miles de memes los que habían. Cuando una rusa se me ofrece y yo no, porque voy con los ucranianos y memes tan raros de verdad. Y yo, ¿por qué están haciendo esto? También memes cuando pasó esto de la protesta en Estados Unidos, cuando murió este señor, ¿verdad? Bueno, lo mataron. La gran cantidad de memes y yo lo que hace es restarle seriedad a la situación. Ahora toda nuestra vida se puede resumir fácilmente en un meme, cada noticia, cada cosa que pasa. Y yo soy de creer que a veces hay memes que de verdad no deben hacerse.
hay temas que no están hechos para eso y hay temas que de verdad necesitan la seriedad del caso. Pero es solo como una opinión mía, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que nos desensibilizamos un poco de lo que pasa. También como que escuchamos tanto sobre violencia y sobre cosas que pasan en el mundo que llegamos un poco pues como a procesar lo distinto, de que nos desensibilizamos de lo que pasa, de lo que les pasa a otras personas. En cuanto a lo que mencionaba Pame, a mí me parece que también tiene mucho que ver con la cobertura mediática de los conflictos, como decía Meli, que pues pasa algo como lo que pasó con Notre Dame, que pasa y es una bomba mediática y se habla de eso por cierta cantidad de tiempo, muchísimo, y es de lo único que se habla, pero eventualmente se apaga un poco como esa euforia en los medios y la gente empieza un poco a olvidarse que eso pasa. Y eso pasa muchísimo en países, digamos, cuando pasa algo en Europa es una bomba mediática, pero cuando pasa, por ejemplo, en países como del Medio Oriente o así, que llevan muchísimos años en conflictos constantes, en genocidios y situaciones violentas muy graves, solo porque no se cubren, los medios no lo cubren, pues no se hace como noticia en todo el mundo y tendemos como a como olvidarnos de que están ahí, digamos, que yo creo que también eso afecta un poco como a lo que mencionaba Pam. ¿Están de acuerdo o no con lo que argumenta la noticia? ¿Se están de acuerdo como con lo que las conclusiones de la persona que escribió la noticia o están de acuerdo como que piensan sobre la situación? ¿Les parece algo normal, correcto o como que sí está pues un poco sesgado? Yo la verdad pienso que la noticia pues sí trata de mantener un poco la objetividad, de dar los hechos, las cosas como ocurrieron. Y obviamente no estoy de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo con la forma en la que se narra la noticia, pero evidentemente no estoy de acuerdo con las actitudes que tomaron hacia los migrantes, con este trato diferenciado, discriminatorio, racista y demás. Y siento que, como alguien dijo ahorita, estamos ya en el 2022, estos son temas que no se deberían estar dando, ya debería ser una situación distinta, pero lamentablemente pues es la realidad. Sí, claro. ¿Alguien más? Estaremos cerrando también esta otra parte. Bueno, la persona que nosotros creamos la historia es de Juan. Juan es un señor de 50 años. Él es costarricense de nacimiento y se dedica a la mecánica. Aprendió de manera autodidacta o viendo a otros mecánicos en su comunidad. Y bueno, Juan tiene 7 hijas y es casado. Sí, en cuanto a la familia de Juan, podemos decir que al ser tantas hijas em, y su esposa son bastante unidos, entonces los caracteriza mucho como el amor y el tiempo que pasan en familia. Em, Generalmente era como una familia que los domingos se reunía como todos a almorzar y compartir como todos los momentos que fueran posibles y además él siempre trataba de ayudar a sus hijas en todo lo que eran como sus estudios y apoyarlas en todo lo que, en las destrezas que ellas quisieran desarrollar. Juan va a migrar hacia Estados Unidos, New Jersey específicamente, donde tiene un primo, ¿verdad? De la infancia. Sin embargo, va a vivir a una casa donde viven más migrantes y en un cuarto están como tal vez 12 personas, ¿verdad? Y tuvo que emigrar porque su hija estaba muy grave, la mayor, la tenían que operar del corazón y la cita la tenía para 2030, entonces, entonces sí, la situación era muy compleja y pidió un préstamo, pero no cumplía con los requisitos, entonces no se lo dieron. Sin embargo, tuvo que ponerse a ahorrar mucho tiempo para poder pagar a los coyotes,
a la gente que lo iba a extorsionar también, porque hay que ir pensando en todo de una vez. Y cuando estaba en Estados Unidos, la situación se complicó porque ya tenía lo de la plata para la operación de su hija, pero vino una tormenta, un huracán en Costa Rica, entonces se les llevó todo, se inundó su casa, se perdió todo lo del taller, entonces Juan se tuvo que quedar más tiempo porque tenían que reparar toda la casa. Juan sabía que el viaje que lo esperaba era muy largo y que no podía llevar mucho equipaje, así que decidió llevarse su teléfono para intentar más adelante comunicarse con su familia. También se llevó la documentación, sus documentos personales, que los podía necesitar en el paso entre fronteras, y un mapa, como lo vemos en su foto, ya que en caso de que el celular fallara o si no tuviera internet, él pudiera tener esta herramienta y poder ubicarse mejor en su lugar de destino. Y en cuanto a los objetos o las cosas inmateriales que se llevó, el primero es el recuerdo de su familia, que lo lleva en su corazón, y luego las ilusiones, esperanzas que tiene de poder conseguir el dinero, lo que necesita para superarse y ayudar a su familia, que dejó aquí en Costa Rica, y finalmente todo su conocimiento y experiencia que ha vivido y ha trabajado como mecánico. Y al llegar ya cuando se encontraba en New Jersey, no, por más que buscó, digamos, trabajo en lo que ya él conocía que era la mecánica, no pudo conseguir. Y las únicas opciones laborales que pude encontrar fueron en trabajar en construcción. Y la situación se puso un poco más difícil porque las jornadas eran de 12 horas y, y tenía un horario muy limitado en cuanto a la parte de alimentación y todo eso. Entonces, de la situación era más difícil y por más que buscó distintos trabajos, no pudo conseguir más. Bueno, y finalmente Juan se quedó más o menos un periodo de 10 años allá en Estados, ¿verdad? Su esposa siguió haciendo apelaciones y luchando por la operación de su hija y logró que se la adelantaran a un plazo de 2 años. Y con lo que Juan estuvo allá, logró reconstruir su casa y su taller y pudo volver aquí con su familia, ¿verdad? Y todas sus hijas. Y bueno, ahora vamos a hacer como las reflexiones finales, comentar un poco sobre los aprendizajes que nos dejó el ejercicio, lo que hemos visto en las clases también, complementado con lo que hemos visto en las clases. Y bueno, sí, comentar un poco si ya conocíamos esta información o si es nueva. Al menos en mi caso, pues sí, de la situación de migración forzada sí la conocía. Y pues he leído un toque sobre las situaciones de violencia como en países de Centroamérica. También yo soy de Los Santos y allá pasa muchísimo la migración. Pasó mucho, hubo un periodo en el que muchísimos hombres migraron a Estados Unidos a trabajar, que era como un gran porcentaje de las familias, digamos, que era ya un número bien, bien grande de personas que emigraron a Estados Unidos a trabajar. Pero bueno, sí, de las redes de apoyo no conocía. En realidad, mis tíos me han comentado como sus experiencias de migrando, ¿verdad? De las injusticias y como las situaciones tan difíciles que vivían no solo en el proceso de migrar en sí, sino ya viviendo allá, como los trabajos forzados, los trabajos como que no tenían ningún tipo de garantía o ningún tipo de derecho laboral. Pero sí, sobre las casas, por ejemplo, estas de migrantes, no tenía conocimiento y bueno, me dio mucho aprendizaje sobre la organización de las comunidades en sectores así donde tal vez la injerencia de gobierno no es tan eficiente y la misma comunidad se organiza para dar ayuda comunitaria. José. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de aprender bastante con esta actividad. Me gustaría rescatar las noticias de las cuales estuvimos investigando, como es el caso de Mozambique, Chad, Fiji y demás islas del Caribe. Siento que como ya se había discutido como grupo anteriormente,
a veces la atención mediática se enfoca demasiado, digamos, en un tema específico en algún país, como por ejemplo las migraciones en el caso de Ucrania, y se deja de lado las migraciones y todos los problemas que atraviesan, que son similares, pero en otros países a nivel mundial. Meli, Bueno, yo me quedo como estas diferentes razones que existen de migrar, digamos, porque en lo personal no conocía todas esas historias. Yo tal vez veo que aquí en el país hay como gente, personas de diferentes países, pero no conocía sus historias particulares. Y entonces me quedó como eso de que hay gente que migra tal vez por estudio o por trabajo, que no es como tan forzado. Puede ser forzado en el sentido de que el lugar en el que viven no están las oportunidades que quisieran, digamos, pero no es tan forzado o urgente, no sé cómo decirlo, como en el caso de un conflicto bélico o en el caso de un desastre natural que no tienen de otra. Y no conocía estas iniciativas de ayuda y me gustó mucho como verlo, porque mientras yo veía el documental de Casa Ajena, pensaba, ¿y pero qué puede hacer uno? Esos casos tan trágicos, ¿qué puede hacer uno? Y al final se ve que esta era una iniciativa comunitaria, no era como que una gran organización llegó y dio fondos, sino que era la misma organización entre las personas que fundaron esta casa de acojo. Y entonces me quedó eso, que bueno, tal vez yo siento que no he colaborado nunca en algo así, digamos, que como pensar y reflexionar en qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué podríamos hacer. adelante, Pame. Y luego Johnny. Sí, bueno, yo de mi parte, sí había escuchado como tal de las migraciones forzadas, pero no tengo como algún caso cercano que haya migrado por fuerza, ¿verdad? Por fuerza mayor. Sin embargo, sí como que me trae como recuerdo todas las situaciones que tuvieron que pasar, ¿verdad? O sea, una prima migró a Estados Unidos con 9 meses de embarazo, literal. eh, entonces, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Para lograr llegar y establecerse y todo lo que ha pasado a lo largo de los años, no solamente como el proceso de ir de un país al otro, sino ya estando allá, cómo ha logrado establecerse y las cosas por las que ha tenido que pasar. Em, y con lo de las redes de solidaridad, tampoco las conocía. Me parece como muy interesante la visión que tienen. Si mal no recuerdo, en una, decían como que cuando llegaban les decían que no tenían límite de días, ¿verdad? Como que se sintieran libres en esa parte. Y ellos igual eran conscientes de que obviamente no era como que habían migrado para quedarse en una casa de ayuda, sino que era como un lugar en el que podían estar seguros por un tiempo, porque, pero que tenían que continuar como esa travesía. Entonces también me pareció muy interesante como esa visión de las, de estos lugares, digamos, como de ayuda social. Johnny y luego Johan. Ok, bueno, yo particularmente sí tenía conocimiento sobre migración forzada, un poquitico como aquí en Latinoamérica y bueno, en general, pero creo que la mayor preocupante que me genera esto es que, bueno, como se mencionaban en el video que habíamos visto, y en estas noticias, los desastres son cada vez más graves, ¿verdad? Y siempre terminan afectando a estas personas que son las que tienen menos recursos y les es más difícil migrar y demás, y quedan siempre supeditadas a esta ayuda, ¿verdad? Exterior.
y muchas veces parece o hemos visto como es algo que más bien se tiran, ¿verdad? Entre ellos para ver quién logra solucionar. Sí. Yo en mi parte creo que aprendí bastante de esto porque no es algo que me sentara a leer o no sé, nunca había tenido como ese interés por conocer sobre el tema y creo que migración siempre se vio limitado como solo a personas que viajan, pero nunca me había puesto a pensar por todos los, digamos que situaciones o hechos que le pasaban. No era solo como montarse en un avión y ir, sino que habían otras personas que viajaban a pie y cruzaban fronteras y nunca había pensado todas esas situaciones. Entonces el documental y todo lo que hemos hablado me deja como ya esa como sensación de conocer, de saber todo eso y me parece, digamos, muy impresionante las personas que se dedican a ayudar a las demás. A veces uno no sé, nunca se ha sentado a pensar sobre eso y el documental deja ver de que esas personas, a pesar de todas las situaciones que tienen, deciden ayudar a otras y deja ver que sí hay personas buenas, digamos, a pesar de todo lo que existe. Y solamente sería. Súper. Luz. Bueno, para mí esta clase fue muy nostálgica y fue como, llegó mi momento de expresarme, porque mi familia es 100% migrante, o sea, mi familia es costarricense, nicaragüense, salvadoreña, entonces yo conozco un montón de historias, no solo dentro de mi familia, sino de amigos de mi familia, de gente que conocieron en el camino. Conozco gente que ha migrado por gusto y el montón de historias de personas que migraron en las protestas, algunos porque estaban amenazados de muerte, otros porque se quedaron sin trabajo, otros porque venían huyendo de situaciones de violencia también. Conozco muchas mujeres que venían huyendo de sus maridos porque las iban a matar y tuvieron que dejar a sus chiquitos allá, ¿verdad? Una situación terrible. O algunas se trajeron a sus niños y después, dependiendo del lugar donde vinieran, sobre todo en los Chiles, en San Carlos, que hay como menos regulación, estos hombres venían y las perseguían y llegaban hasta acá a quitarles a los chiquitos o a machetearlas. Entonces, son un montón de historias y la mía también, ¿verdad? Porque yo también tuve que crecer sin mi madre y crecí de un lugar a otro. Siempre andaba así como de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y luego las personas dicen, no, es que tiene el privilegio porque es que viaja cada rato y no es así. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escoger, pues hubiera preferido quedarme en un solo lugar y obviamente estar con mi mamá y no separarme de mi familia y no tener que vivir todo esto, porque también he vivido bullying en la escuela, en el colegio, pero me he adaptado muy rápido, o sea, en parte mi historia no es trágica porque tengo una capacidad de adaptación increíble. Me puedo mudar mañana mismo y de verdad es que ya siento que no me va a hacer falta divas. Em, entonces sí, ha sido muy difícil. Creo que mi familia, por cómo es, ha tomado mucha conciencia de la situación y tanto en Nicaragua como acá en Costa Rica, siempre que hay migraciones de paso, por ejemplo, los haitianos, cubanos, venezolanos, tratan de ayudarles, ¿verdad? Eh, a veces se corre el riesgo porque uno dice, pues me van a robar, me van a hacer algo, pero nunca ha pasado. O sea, tal vez es suerte, no sé, o tal vez es por la voluntad de ayudar que uno no le ha tocado ese tipo de personas, pero cuando vivíamos en Liberia, ¿verdad? Que está tan cerca de la frontera, sí nos tocó tener a muchas personas en la casa. Nos encontramos una señora que vivía en la calle y la llevamos a la casa, era una señora salvadoreña y después ella se fue a España a trabajar porque en Costa Rica nunca
le ayudaron, ¿verdad? Em, entonces sí, ha sido muy duro y cuando vi el documental me dieron muchas ganas de llorar porque es como yo he visto estas historias de cerca. También un poco para ir cerrando, vimos estos organismos que ayudan, ¿verdad? Como ACNUR y demás, pero en Costa Rica también hay estas ONGs y hay organizaciones que se han propuesto y que se han sumado a la causa, por ejemplo, la Organización de los Jesuitas, que también presta ayuda legal a las personas aquí en Costa Rica. Y la que está más cercana a nosotros como estudiantes es Meriendas y Zapatos. Meriendas y Zapatos, no sé si la conocen, es una organización donde se le ayuda a personas que migran, ¿verdad? Ya sea de Nicaragua, Honduras, El Salvador, con ayudas para sus hijos, les dan pasajes para que vayan a la escuela, al colegio, y todos los sábados aquí en San Pedro, sí, San Pedro, eh, hay clases, hay tutorías para que estos niños y niñas que vienen con un desnivel enorme, porque los sistemas educativos no son los mismos, ¿verdad? Aunque estemos en Centroamérica. Entonces lo que hacen es darles tutorías para nivelarlos y que estos chiquitos o chiquitas no se queden, porque la mayoría de los niños migrantes repiten cuando llegan a Costa Rica. Y hay muchísimas personas ayudando, pero porque el señor que dirige la organización es una persona importante dentro de la UCR. Entonces lo que él hizo para que nunca se quedaran sin tutores fue meterlo como parte del TCU. Ustedes van a encontrar un montón de gente haciendo TCU, pero hay gente que no hace voluntariado, digamos, es TCU y ya no vuelven a llegar. Había una muchacha que daba francés, solo una de francés, ¿verdad? Y ya no volvió a ir cuando se acabó su TCU y fue muy doloroso para los niños, la verdad, a mí me dolió mucho y yo me sentí mal, pero yo no puedo obligar a esa persona a que haga voluntariado, porque yo entiendo que en la U pues estamos demasiado ocupados, pero si en algún momento quieren hacerlo, es muy fácil entrar, son como 3 horas los sábados y es en la materia en la que vos querás ayudar. Digamos que si vos sos bueno en mate, aunque no sea tu especialidad o tu carrera, pero si sos bueno, entonces te apuntas en eso. Y te dan niños o jóvenes, adolescentes, dependiendo de lo que vos querás que te den, ¿verdad? Vos decís, no, es que yo me llevo mejor con los niños, pues te ponen chiquitos. Y ya ahí depende. También si quieres otra materia, te dan otra materia. En pandemia, pues se anotaron bastantes personas, pero como digo, ahora casi todos son de TCU y cuando se terminan sus horas, pues se van. Pero ahí les dejo el dato, se llama Meriendas y Zapatos y también pueden hacer donaciones que se les entregan a los niños que llegan a meriendas, pero también a aquellos que no pueden asistir, ropa, comida y lo mismo de los pasajes, ¿verdad? Listo, muchas gracias, Luz. ¿Alguien más tiene algún comentario? Estamos listos, sí. Muchas gracias a todas y todos por la conversación. Bueno, ya iremos cerrando esta última actividad.